Cuando Jesús oraba con sus discípulos, Jesús se fue a orar al monte y oraba juntamente con ellos. Y cuando Jesús oraba, su rostro, su vestimenta cambiaba de color, se embellecían. Su cara cambiaba de color, sus vestimentas se volvían más blandas, más blancas, se volvían más fulgurantes. Entonces nuestro Señor con sus discípulos oraba, ¿pero dónde? Se fue a orar al cerro. En un cerro, a solas, con los discípulos, a solas con ellos. Jesús pasó orando toda la santa noche. Y nosotros los católicos no podemos llegar a orar, pero ni siquiera una hora al día. Nos hemos vuelto tan flojos y perezosos que no seguimos en la enseñanza de Jesús, de nuestro Maestro. Pero muchos dirán, pero eso era cuando Jesús andaba con los discípulos. Sí, es verdad. Pero ahora que tenemos al Maestro en medio, que es la cabeza, el eje fundamental, y los discípulos somos nosotros, y no hacemos lo que Jesús nos manda, queridos hermanos, hacer en la oración. De ese evangelio vamos a hablar, queridos hermanos, el día de hoy. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago, a Juan y subió a un cerro a orar. Y mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres que eran Moisés y Elías conversaban con él. Se veían en un estado de alegría, de gloria, y hablaban de su partida, que debía cumplirse en Jerusalén. Un sueño pesado se había apoderado de Pedro y sus compañeros, pero se despertaron de repente y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Como estos estaban para irse, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que quería decir. Estaba todavía hablando cuando se formó una nube con lo que los cubrió con su sombra, y al quedar envueltos en la nube se atemorizaron. Pero de la nube llegó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Después de oírse estas palabras, Jesús estaba ahí solo. Los discípulos guardaron silencio por aquellos días y no contaron nada a nadie lo que habían visto. Queridos hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios, nuestro Señor, venga sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Ven, Espíritu Santo, enséñanos a reconocer tu santa y divina presencia y acción en todo lo bueno de nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, como dice nuestro Señor, que Él se fue a orar con los discípulos al cerro, a orar. Jesús pasaba toda la noche orando. Pasó toda la noche en oración. ¿Por qué? Porque Él ya sabía lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer. Y Él en sus oraciones pedía al Padre y le decía: Padre, en tus manos voy a encomendar mi espíritu, o encomiendo mi espíritu. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónanos. Entonces Jesús oraba porque Él ya presentía lo que le iba a pasar. Él oraba por todos y en su oración Jesús pedía
por todos nosotros, porque Él sabía que Él iba a morir y tenía que cumplirse lo que estaba escrito en el libro y en los profetas, en el libro de los profetas y en los salmos. Pero Jesús no buscó orar en un parque, Jesús no buscó orar en las calles, Jesús no oraba en las plazas, Jesús no oraba en las sinagogas, no, como ahora los hermanos que se separaron de la iglesia católica, se pasaron a otra iglesia por el evangelio, evangelistas que se llaman los hermanos evangélicos, oran a su manera. Como el apóstol, el sagrado apóstol que le dijo al maestro en San Lucas capítulo 11 versículo 1, le dijo: maestro, enséñanos a orar, como Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Entonces le dijo, cuando le preguntó a Juan, y Jesús les dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Jesús nos deja la oración. Jesús no nos deja un modelo. Jesús nos deja la oración que nosotros tenemos que orar. ¿Y dónde está esa oración? En San Mateo capítulo 6 versículo 9. Y en San Lucas capítulo 11 versículo 2. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús no nos dice, les dejo un modelo de fe, les dejo un modelo de oración para que ustedes se copien. No, Jesús nos dice, esta es la oración que ustedes tienen que orar y rezar y pedir, porque yo lo estoy ordenando. Y hay dos cosas bien hermosas que nos da este evangelio. La primera, cuando Jesús oraba con sus discípulos, versículo 29, y mientras estaba orando, su cara cambió y su aspecto y su ropa se volvió más blanca y fulgurante. Su cara cambió. Cuando Jesús oraba, su cara se volvió brillante, su ropa se volvió más brillante. Así, hermanos, va a pasar con nosotros. Cuando nosotros oremos, pidamos de corazón, pidámosle a Dios, al Padre, y pidamos lo que Él nos dice. Por eso Él dice en el Evangelio, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Él está esperando que pidas, Él está esperando que llames, Él está esperando que busques. ¿Pero a través de qué? De la oración. Él es el maestro, nosotros somos los discípulos que tenemos que seguirlo, que tenemos que estar ahí, que tenemos que estar orando, sí, que tenemos que estar en la oración. Pero una oración que con fe, una oración que el maestro nos dejó, una oración que Él nos enseñó. ¿Y cuál es la oración? La oración del Padre nuestro. Ahora, esa es la oración que Jesús nos deja. No nos deja otra oración, un modelo de fe, no. Jesús nos deja una oración que lleva más de 2000 años desde que se hizo la Biblia, con 73 libros en el Sínodo Romano en el año 382 con el Papa Damaso I. Desde ahí viene la oración pendiente, resonante, que late en nuestros corazones, que el Maestro nos enseñó. Cuando las sociedades bíblicas dijeron, esto es palabra de Dios. Entonces, desde ahí nosotros los católicos venimos con la oración del Padre Nuestro. Hoy en día las iglesias evangélicas, las sectas protestantes se han copiado y se han hecho a su imagen y semejanza de ellos y se han hecho iglesias protestantes, porque están protestando contra la oración, que ustedes repiten, dice, pero Jesús oró repitiendo. Entonces, el otro que me gusta dice, pero este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo. Después de que Jesús nos da este dato, cuando ora, su rostro cambió, su rostro se embelleció, su ropa se vio más fulgurante, da el otro dato. Este es mi Hijo amado, escuchen. Si Él dio esa orden, cúmplanlo. Si Él dice que es así, háganlo. Si Él dice que esta es la oración, récenlo. El Maestro está dando la orden. El Padre está ordenando al Hijo y el Hijo viene a cumplir lo que manda su Padre. Pregunto, si un padre le dice a su hijo, vas a hacerme esta carta, y en la carta dice, por ejemplo, 5 hectáreas de terreno para mamá, 5 hectáreas de terreno para mi hermano, 2 hectáreas de terreno para mi hermana, 2 hectáreas de terreno para mi primo. ¿Quién está ordenando? El Padre. ¿Y quién lo va a repartir? El Hijo. ¿Quién va a hacer cumplir los derechos del Padre? El Hijo. Y aquí, ¿quién está representando al Padre? ¿Quién está cumpliendo los derechos del Padre? El Hijo. El Hijo.
Pero el Hijo del Padre dice, lo que Él haga, escúchenlo. Lo que Él les diga, escúchenlo. Este es mi Hijo el elegido, escúchenlo. Qué orgullo de ese Padre que nos da su Hijo. Pero su Hijo, ¿para qué? Para que lo escuchemos y para que lo llevemos acá en el corazón y digamos, ese es el Padre que nosotros todos queremos y tenemos. Pero nos hemos vuelto una cuerda de flojos tan perezosos como católicos y no católicos, que a veces no quieren ni leer, ni orar, ni rezar. ¿Cuántas veces he hecho el rosario, el Ave María, el Credo, el Gloria, el Santo Rosario? ¿Ya lo hiciste? No. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí tentándote para que no ores, para que tu rostro no se embellezca, para que tu rostro no luzca, para que tu ropa se vuelva más fulgurante, como el sol, como la luna, como la nieve que brilla. No. Pero entonces, San Marcos capítulo 14, versículo 37 nos viene a decir otro dato. ¿Qué tiempo debe dedicarle a la oración? San Marcos 14, 37. Volvió y los encontró dormidos y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes de modo que no pudiste permanecer despierto ni una hora conmigo? ¿Qué quiere decir? Que al menos tenemos que orar una hora al día, al menos. Pero si no puedes una hora, que quizás por tu trabajo que es pesado, complicado, en que sea, regálale 15 minutos, 10 minutos. Regálale, levántate, vete a un lugar, no es necesario que te vayas de noche a un cerro. Busca tu lugar privado. Aíslate de todo y dile, Padre, voy a orar aquí. Conversa, como si estuvieras conversando con alguien que le estás contando. Primero ora, Padre nuestro que estás en el cielo. Después comiénzale a contar, cuéntale tus cosas, dile lo que tienes, lo que te está pasando. Dile lo que sientes, la angustia, ese dolor que tienes. Y ahora, ¿pero qué pasa? Muchos dicen, pero ustedes los católicos repiten, hacen vanas repeticiones. Pero el maestro nos enseña a orar repitiendo. El maestro dice, cuando ustedes oren, oren así. Y el maestro nos enseña a orar repitiendo fórmulas. Por primera, por segunda y por tercera. San Marcos 14, 36. Dice. Entonces dice el 36. Abad, Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando. Dice, si es posible que estuviera esta copa por aquella hora. Y decía, Abad, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Jesús se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Y volvió, dice, los encontró dormidos. Y dijo a Pedro que no podía permanecer ni una hora despierto. Y después les dijo, estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó a orar de nuevo, repitiendo las mismas palabras. A orar. Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. Pero ustedes, hermanos, ¿ya han orado? ¿Algún hermano, un enfermo que te hayan dicho, tenemos un amigo, un familiar enfermo, decidiste irte a orar por él? ¿Te fuiste a hacer oración por él? ¿Te fuiste al sacerdote y dijiste, madre, padre, hay un hermano, vamos, acompáñanos que tenemos que hacer oración por él? O el padre te diga, anda, velo, te doy la orden. O cuando tú oras, pides por tu mamá, por tu papá, por tus amigos, por tus enemigos, por tus adversarios. No, tú pides solo por ti. Esa oración no tiene sentido. Tú tienes que pedir por ti, por los que te lastimaron, por los que te ofendieron, por los que te hicieron daño, por todos ellos. Incluso hasta por las personas que ya descansan al lado de Dios, que ya están en la presencia de Dios. Reza por ellos para que Dios les conceda el perdón de sus pecados y les dé el lugar y el descanso eterno. Pero ¿qué pasa cuando oran? ¿Las oraciones serán escuchadas? Por supuesto que son escuchadas. Y son las oraciones de los santos, de los apóstoles las que se escuchan. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice. Entonces, cuando tomó los 4 seres vivientes, se postraron ante el Cordero. Lo mismo hicieron los 24 ancianos que tenían en sus manos arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos.
¿Qué tenían en sus manos? Arpas, copas, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Y otra cita, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo oran los cristianos en el cielo? Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo oran los cristianos en el cielo? Entonces, dice, cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos de alrededor, y por dentro no cesan de repetir, día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era y el que ha de venir. Los católicos rezan repitiendo aquí en la tierra y rezan repitiendo en el cielo. Y un hermano evangélico que se vaya al cielo se va a venir corriendo. ¿Por qué? Porque va a encontrar a los católicos repitiendo, rezando, orando como los católicos que rezan acá en la tierra. No va a encontrar a un evangélico repitiendo, rezando, porque ellos no repiten, ellos no rezan, según ellos. Pero cuando cantan, cuando oran, cuando alaban, repiten. Pero los santos, Jesús nos enseña a orar repitiendo las mismas palabras. Y dice, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, el que es y el quiere y el que ha de venir. Por eso, hermanos, esta oración tiene que cambiar. Tu rostro tiene que cambiar. Tu rostro tiene que resplandecerse. Busca tu lugar sagrado. Busca el lugar donde tú puedas sentirte a gusto. Y está en San Mateo capítulo 6, versículo 9, para el Padre nuestro. San Mateo capítulo 6, versículo 8, 6, 5 al 8 dice, y no hagas como los hipócritas que les gusta orar de pie en las calles, en las esquinas, en las sinagogas para verlo. Te aseguro que ya tienes tu recompensa. Y no seas como los paganos. Los paganos no creen en religión, no creen en iglesia, no creen en nada. Son una fe muerta que no tiene obras. Pero Dios hoy día nos dice que debemos de rezar como Él nos enseña la oración, Padre nuestro. Y vas a ver, y cuando ores, tu rostro va a cambiar. Tu vida va a cambiar, tu forma va a cambiar, pero tiene que ser una obra, una oración acompañada de la fe, acompañada de las obras de caridad. Porque una fe con obras es la que mueve montañas, queridos hermanos. Y una oración con obras, una oración con hechos, es lo que Dios quiere y Dios nos pide. Por eso, y este evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 9, versículo 28 y siguiente. Y los discípulos somos nosotros. Nosotros somos los discípulos llamados a evangelizar, a predicar la buena noticia, porque el maestro es la cabeza, el maestro es la iglesia fundamental. Porque como lo decía hace un momento, desde el año 382 la iglesia viene dando el evangelio y viene enseñando a orar como Cristo nos enseñó, de la mano de un papa que se llama el Papa Damaso peruano, Damaso I, el Papa Damaso. Entonces, de la mano de los obispos, de los sacerdotes, se hizo la Biblia y ahí está el Santo Evangelio. Y muchos que no les guste, ahí está. Y lo que pasa, que lo han agarrado los hermanos que se han separado, dice un modelo. Pero Dios nos dice modelo. Dios nos dice, cuando ustedes oren, oren así. Y esa es la oración. Y con esta oración que es tan poderosa y milagrosa, tu rostro va a cambiar, tu cara va a brillar, tu ropa va a ser fulgurante, va a brillar como la nube, como el sol y como las estrellas. Pero si haces una oración que debe llegar a los oídos de Dios, si vas a hacer una oración pidiendo, Señor, quiero ese carro, mi hermana tiene plata, yo no tengo, mira que ella le está yendo bien, yo quiero ser como ella, es una oración hipócrita, es una oración falsa, es una oración muerta, es una oración que no tiene valor ni sentido. Pero si tú pides a Dios que te diga que la bendición, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame la inteligencia, Padre, para alcanzar y que se haga en mí tu palabra según tu voluntad, que no se haga la mía, haz tu voluntad. Te pido trabajo, sí, no tengo trabajo, ayúdame para poder traer el pan a mi hogar, a mi casa. Y Dios te va a entender, te va a escuchar, pero que vaya acompañado de las obras. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis hermanos, la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios y nuestra Madre, María Santísima, los proteja siempre. Feliz domingo para todos y a la misa el día de mañana todos a compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los cuide y los proteja.